que yo nunca he hecho. Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia Los retos del ChatGPT a la filosofía y a la educación, organizada en equipo entre el Centro de Investigaciones San Alfonso y la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Vamos a dar inicio a un saludo de nuestro padre vicerrector, padre Carlos Darwin. Posteriormente haremos la apertura desde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía por parte del profesor Leonardo Tovar. Más adelante tendremos la presentación del profesor Germán Vargas Guillén, que es quien nos acompaña como invitado el día de hoy, y finalmente nuestra conferencia para cerrar con una ronda de preguntas. Bienvenidos, padre Carlos. Muy buenos días para todos. Buenos días. Agradecemos al doctor Germán Vargas Guillén por estar aquí, acompañarnos en este rato para brindarnos esta información que creo que es tan pertinente y es un boom en el momento actual de nuestra educación. Hablando con él hace un momento precisamente de este tema, de esta explosión de las IA, de la inteligencia artificial en este año 2023, ya le planteaba algunas cosas que yo creo que vamos a abordar en la conferencia, que no hay que tenerle miedo a las IA. Esta explosión que se está dando en nuestro contexto a nivel mundial, porque eso trae unas ventajas, unas desventajas. También el tema de las IA puede ayudar en ciertos campos, como el campo de la medicina, para la prevención de ciertas enfermedades. Cuando surgió el Internet teníamos miedo. Lo mismo cuando apareció el celular, el teléfono móvil, pero el ser humano ha ido respondiendo a los retos que se le van presentando en el tiempo. Y este pues será un reto que tendremos que afrontar desde la educación, también desde la educación superior. Muchas gracias también al profesor Leonardo Tovar por acompañarnos y a cada uno de ustedes. Estamos oídos atentos a escuchar su presentación y todo lo que nos quieran aportar acerca de este tema. Gracias. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala, en la Fundación Universitaria San Alfonso, lo mismo a las personas que a través de la grabación escucharán esto tanto en las redes de la universidad como en las redes de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Yo me voy a permitir hablar desde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que junto con la profesora Patricia Rincón en el Centro de Investigación San Alfonso han organizado este acto. Desde la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, pues nosotros seguimos cumpliendo nuestro propósito en el marco general de la sociedad de defender y reivindicar el papel de la educación filosófica y humanística en el sistema educativo general. Precisamente Germán Vargas, nuestro invitado hoy, no solamente es uno de los, diríamos formalmente, miembros fundadores de la Comisión Educativa, sino el inspirador. Cuando hace ya casi una década la presencia de la filosofía en los exámenes de Estado, que popularmente llamamos examen IFES, fue retirada, entonces desde la sociedad nosotros pensamos que era importante, junto con la promoción en general de la filosofía, que ha sido el objeto de la sociedad, defender en particular la presencia de la filosofía en la educación, pensando temas de actualidad. Como saben mis estudiantes, yo he trabajado la fórmula pensar en tiempo real. Bueno, pensar en tiempo real, lo que acaba de decir nuestro vicerrector
académico la injerencia de la inteligencia artificial y específicamente de este conjunto de programas que conocemos genéricamente como ChatGPT en lo que hacemos en nuestra investigación y en nuestra educación en filosofía, pero también en todas las áreas, en teología, en humanidades, en ciencias sociales y en todas las áreas. Podremos llegar, yo le agrego a las preguntas que ya planteó el padre Darwin, podemos llegar a un estado, a una situación en la cual ningún estudiante haga ningún trabajo porque lo hace el programa y ningún profesor corrija ningún trabajo porque otro programa corregirá, de pronto el mismo programa corregirá el trabajo que hizo el robot y estudiante y profesor nos dedicamos, no sé, a pasar la vida. Bueno, no sabemos. Bueno, entonces, desde la Comisión Educativa de la Ciudad Comunal de Filosofía es un gusto tener con nosotros al profesor Germán, que es real experto y que desde antaño ha investigado de forma muy profunda estos temas de la relación entre tecnología, inteligencia artificial, filosofía y educación. Gracias. Gracias. Bueno, desde el Centro de Investigación de San Alfonso damos un agradecimiento a nuestro invitado por asistir. Básicamente nosotros, en el marco de la línea institucional de investigación en ética y desafíos actuales que hemos querido transversalizar en cada uno de nuestros programas, hemos hecho una apuesta por hacer una lectura crítica de diferentes realidades y diferentes retos que se nos presentan a nivel educativo, a nivel social, a nivel histórico, y dentro de ellos se enmarca también esta conferencia. Le agradecemos al profesor Leonardo Tovar también por la gestión. A continuación voy a presentar a nuestro ponente, el doctor Germán Vargas Guillén. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde actualmente dirige el doctorado interinstitucional en educación entre dicha institución, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital. Es doctor en inteligencia artificial y procesos de razonamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Realizó estudios de postdoctorado en fenomenología en la Universidad de Arlington, Texas. Es integrante fundador de CLAFEN, Círculo Latinoamericano de Fenomenología. En esta línea filosófica ha publicado significativos libros como La experiencia del ser, Ausencia y presencia de Dios y Fenomenología, formación y mundo de la vida, entre varios títulos más. Creador de la licenciatura en Filosofía y del Grupo de Investigación Filosofía y Enseñanza de la Filosofía de la Universidad Pedagógica. Ha sido investigador de las relaciones entre filosofía y educación. En este campo se destacan sus indagaciones pioneras sobre los efectos de la inteligencia artificial en los procesos de razonamiento y formación. En esta jornada, organizada en conjunto por el Centro de Investigaciones de la Universidad San Alfonso y la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, escucharemos la disertación del profesor Germán Vargas, ChatGPT, Inteligencia Artificial, Problemas de Conocimiento y Formación, texto realizado en colaboración con las profesoras Sonia Cristina Gamboa, de la Universidad Industrial de Santander, y Lina Marcela Gil, de la Universidad de Antioquia. A ellas y a él van nuestros agradecimientos. Doctor Germán, bienvenido. Gracias. Un saludo muy afectuoso para todas y todos. En realidad nos va pasando mucho los años. Por ejemplo, ahora recordabas de la fundación de CLAFEN, donde estuvimos juntos, en 1989. 98 en México. En Morelia, tal vez, no, en Puebla. Y en realidad ya empezamos a ser de los más viejos de la tribu. Como en el Bambuco ya se murió mi viejo, ahora el viejo soy yo. Yo de veras agradezco mucho esta invitación, porque hay cosas de las que uno como que prefiere no volver a hablar. Y en parte este es un tema del que yo había tomado silencio, en parte porque he acompañado doctorandos que están muy profesionalmente involucrados en el asunto. Una de ellas es
la colega Sonia Cristina Gamboa, que de veras pues trabaja en una facultad de ingeniería y trabaja estos temas cada uno de los días de su vida profesional. Pero esto tiene componentes y discusiones sobre el aprendizaje, sobre lo que pasa psicológicamente con la emergencia de estos dispositivos, y por eso pues ahí le solicité expresamente a la profesora Lina Marcela Gil, que es psicóloga, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia, que hiciéramos esto con la responsabilidad que nos exige. Bien, creí que íbamos a tener la proyección del texto. Efectivamente, lo que yo voy a plantearles es sobre ChatGPT, desde luego un producto de inteligencia artificial. Voy a hablar de problemas de conocimiento y formación. Problemas de conocimiento es una de las dimensiones que trabaja la filosofía. Todos recordamos en filosofía, pues además del conocimiento, miramos los problemas del comportamiento humano, es decir, lo moral, lo ético, lo axiológico, de las estructuras de representación formal del mundo, la lógica. Hacemos consideraciones sobre lo bello, sobre las estéticas de distinto orden, incluso la estética de lo feo. Hacemos estética, filosofía del arte, o sea, no es un cuerpo unificado, o sea, problemas, uno puede decir filosóficos, sería un título que desborda lo que vamos a hacer, porque vamos a acotar a problemas filosóficos en el orden del conocimiento, es decir, problemas nociológicos, problemas epistemológicos. Y desde luego la educación tiene también muchos elementos, muchas variables. Por ejemplo, tiene todas las consideraciones relacionadas con, por ejemplo, las variables asociadas al rendimiento, al aprendizaje, al currículo, etc. Nosotros vamos a centrar nuestra atención específicamente en cómo va el sujeto en su proceso de formación frente a esto del ChatGPT. Nuestro grupo de investigación tiene monitores, jóvenes investigadores, uno de ellos específicamente de la Universidad de Antioquia, que trabaja pues con la profesora Gil, Cristian Solarte, nos ha acompañado. Hemos hecho muchos ejemplos de uso, de los cuales aludiremos algunos en parte. También la filosofía, tiene muchos enfoques. Una cosa es hacer filosofía analítica, otra cosa es hacer filosofía arqueológica, genealógica o genealogía. Otra cosa es estar como en el mundo del realismo. Hay muchos enfoques filosóficos en el mundo de la filosofía contemporánea, sin hablar de la antigua, de la medieval, de la moderna. Sobre la contemporánea uno puede fácilmente listar unos 8 o más métodos canónicos en filosofía. Yo me muevo especialmente en fenomenología y, como verán al final de la presentación, en algún diálogo con la hermenéutica. Bien, yo voy a dar 5 pasos, voy a presentar de conjunto el tema. Infortunadamente tengo que comenzar contando, digamos, dentro de la inteligencia artificial, hay tendencias también donde se ubica lo del ChatGPT. Voy a hablar específicamente de la experiencia de conocimiento. Voy a tratar de caracterizar a qué aludimos, por lo menos en esta conferencia, para hablar de inteligencia artificial. Después voy a mostrar cómo los dispositivos de inteligencia artificial están mucho más al alcance de la mano de lo que nosotros nos imaginamos. Y sin embargo, ese será mi cuarto punto, tenemos que vivir una suerte de extrañamiento ante la novedad. Ahora, pues la cosa es que vamos a seguir viviendo en el mundo, y ese mundo es un mundo de la vida con inteligencia artificial. Y ahí sí cerraré con la presentación sobre los desafíos de la formación.
Entonces, voy a caracterizar muy cortamente la fenomenología como una disciplina filosófica que se ocupa de la descripción de la experiencia de la conciencia en el mundo de la vida. Igualmente, voy a caracterizarla como una descripción de las estructuras del mundo de la vida. Llamamos en fenomenología estructuras a lo que al mismo tiempo es un modo de ser y es un modo de conocer. En nuestro entender, una de esas estructuras del mundo de la vida, por supuesto, es la tecnología, no solo la inteligencia artificial. En fin, como estructura del mundo de la vida, la tecnología la requerimos como otras demás, como las demás estructuras del mundo de la vida, por ejemplo, la temporalidad, la historicidad, por ejemplo, la espacialidad, la intersubjetividad, etc. Así, como estructura del mundo de la vida, simple y llanamente, la tecnología es a priori una suerte de condición de posibilidad de la experiencia, y en medio de ella, de esa estructura, la vida acontece. Pero ese advenimiento del acontecer puede ser materia de la actitud natural. Para describirlo muy gráficamente, podemos llamar actitud natural a la manera como se expresaba Heráclito, como cuando uno vive despierto, como si estuviera dormido. Dice Heráclito, una suerte de aceptación, por así decirlo, acrítica de lo que llamamos el mundo, o, por el contrario, podemos adoptar una actitud reflexiva. En esa actitud reflexiva, sobre todo, somos capaces de operar un extrañamiento. Y podemos ver o vivir la tecnología de cualquiera de las dos maneras, o sea, como algo natural, como algo de lo que nos extrañamos. Como quiera que sea, la tecnología es una de las expresiones del conocimiento humano y progresivamente también del aprendizaje de máquinas. Son las que se pueden llamar máquinas concretas, según la terminología de Simondon, máquinas que cada vez dependen menos del creador, del diseñador. En cambio, las abstractas dependen muchísimo del diseñador. Ahora bien, algunas de las preguntas con las cuales se ve el ser humano son en general preguntas relativas al conocimiento, a la explicación de la génesis, de los alcances o de la validez de la capacidad de transformar el entorno que permite el conocimiento. Ahí es donde tiene su plena vigencia la tecnología, que no solamente nos permite conocer el mundo, sino hacer cosas en el mundo. Y al lado de estas preguntas están otras preguntas relativas a la formación. ¿Cómo es posible acceder al conocimiento? Obviamente, mediante la enseñanza, el aprendizaje, el currículo, el ambiente de aprendizaje, etc. ¿Cómo tener o mantener una actitud responsable frente al uso de la tecnología? Al cabo, ¿cuáles son los mínimos de formación que el ciudadano debe tener para desempeñarse en la vida? Con asombro, que ustedes saben es la palabra que da motivo a nuestra disciplina, Laumasen, incluso con perplejidad vimos cómo aparecieron desde la década de los años 60 programas de inteligencia artificial. Algunos de ellos, por ejemplo, ELISA, u otro de ellos, ARU, respectivamente, hechos en el 1964-1966 o 1973 el segundo, ya llegaban a hacer cosas que no concebíamos casi como algo que hicieran las máquinas. ELISA simula la atención psicoanalítica a Aaron, para sorpresa de prácticamente todos los interesados en el arte, simulaba la producción de obras pictóricas utilizando bases de bocetos de obras clásicas. En nuestro caso, tuvimos ocasión de ocuparnos de la representación computacional de dilemas morales, esa fue mi tesis de doctorado, y en el caso de Sonia Gamboa, de la argumentación, sobre eso fue su tesis de doctorado, según el esquema de Toulmin, en ambos casos desde el procesamiento simbólico, que es un momento, las hicimos respectivamente en el 4 y en el 11, es un momento en el que hay todavía un privilegio, o al menos la escuela donde yo estudié, del procesamiento simbólico, sabiendo que la contrapartida de ese enfoque es el de las redes neuronales. Con asombro,
con ese estado almacén, incluso con perpetuidad, vimos pues esa emergencia. El contexto actual de investigación en este campo de referencia se expresa en programas, como hemos dicho, del ChatGPT, recordémoslo, es el Generative Pre-trained Transformer. No solo asume la integración de redes neuronales, por igual acude a la representación de capas cada vez más profundas de la relación mental o de la elaboración tanto de preguntas como de respuestas, de manera que hace cada vez más válida la idea de estar conversando con un experto. O sea, es un preentrenamiento, la expresión pre-trained. Ese preentrenamiento es para que actúe, aunque no lo sabe, como un experto para responder preguntas que todavía no se había hecho. Obviamente, una vez producida la respuesta, se vuelve a integrar a su base de datos. Ese experto es un dispositivo, por supuesto, de inteligencia artificial que tiene la propiedad de, digamos, saber, o sabe, primero, procesar información en lenguaje natural. Lo que nos aterra a nosotros es que se nos metieron, como solemos decir, al rancho. Porque inteligencia artificial hay por todos los lados. Los aeropuertos tienen controladores aéreos de inteligencia artificial. Los que hacen publicidad, lo vamos a mirar más adelante en ejemplos, tienen algoritmos para mirar qué vehículos circulan por qué calles y con base en eso, qué publicidad poner ahí. Lo interesante es que esta dimensión de la inteligencia artificial nos toca mucho porque parecería que aceptamos fácilmente que el ser humano es un ser que habla, un ser que argumenta. Y esa cosa que parece tan humana la empieza a hacer el dispositivo. Entonces, es capaz de hablar en lenguaje natural, es capaz de acudir discrecionalmente por algoritmos de búsqueda a bases de datos cada vez más amplias y especializadas. Y 3, es capaz de preparar respuestas más o menos completas en uso cotidiano de la lengua. O si uno les pide la restricción de respuesta de experto, hace uso de lengua de una comunidad de entendidos. ¿No? Es interesante. Le puede preguntar como ciudadano a pie, digamos, le puede preguntar como experto. En uso de esa restricción, entonces acude a la lengua tal como la usa una comunidad de entendidos, con tecnicismos específicos de una disciplina y con mayor riqueza bibliográfica y más exhaustividad de la bibliografía. O sea, sería más fácil que aparentara ser experto, como el ideal de un antiguo texto hecho por un japonés, Cómo dárselas de experto de filosofía. El ideal de la capacidad de respuesta a preguntas que nos formulamos como ciudadanos de a pie o como expertos en algún determinado campo de conocimiento, mutatis mutandis, se ha realizado. Así sea muy perfectible, ya hay esa materialización. Bien es cierto que todavía se pueden ver las sucesivas versiones de ChatGPT como un comienzo germinal y no obstante, como un inicio provisorio de un camino amplio y que lleva a lo lejano. Diríamos, somos como los presocráticos de la inteligencia artificial. Recordemos, esto está desde los años 50, realmente no hemos completado pues un tiempo que nos cause, digamos, como gran distancia. Así pues, nuestro asombro es múltiple. ¿Qué respuestas podrá llegar a construir la inteligencia artificial a preguntas sobre la existencia, sobre la creación, por ejemplo, poética, literaria, filosófica, jurídica, etcétera, sobre la producción de manuales en diversos campos? En nuestro caso nos preguntamos, en una experiencia concreta, si ChatGPT u otro dispositivo de inteligencia artificial que procese lenguaje natural podría, por ejemplo, hacer una cartilla para enseñar valores de convivencia democrática a niños de un grado determinado en la escuela primaria. Es decir, si podría responder como quien dice a 3 bandas, una pregunta a 3 bandas en el siguiente sentido. Tendría, por un lado, que recurrir a conocimiento experto, en democracia, digamos, en derechos humanos, pero tendría que hacer lo que llamamos pedagógica, didácticamente, transposición. O sea, del saber experto sobre democracia, sobre derechos humanos, a cómo presentárselo a los niños. Pero además tendría que saber una tercera cosa muy relevante, que es cómo son los niños. O sea, tendría que tener un saber psicopedagógico que incluye también
el contexto del enseñante, del enseñar, del aprendiz. Y a su manera, tendría que tener capacidad de identificar cómo hacer cartillas. Bueno, tengo acá una explicación que me va a saltar porque necesitaba que estuviera en la pantalla de cómo funcionan efectivamente las redes neuronales, cómo se da el procesamiento simbólico en alianza de estas dos cosas, pero sintetizándolo mucho, el asunto es que teníamos en inteligencia artificial básicamente al comienzo procesamiento lineal. Lo interesante de una red es que siempre es de punto flotante o de cálculo incierto. Por ejemplo, para poner uno de los tantísimos ejemplos de inteligencia artificial con redes neuronales, pensemos en los códigos de barra en un supermercado. Realmente no está procesando símbolos, sino que está calculando cómo la referencia del código de barra se parece más a algo que siempre va a identificar como naranjas o como desodorantes, etc. Y normalmente atina. Es muy raro que ustedes pasen algo por la caja y confunda una cosa con otra. Eso es entrenar una red. Y esas redes han aprendido como aprendemos los humanos, o sea, por cálculo, por experimentación y estableciendo pesos. Eso se puede enlazar con inteligencia artificial para que las búsquedas no sean lineales y tengan siempre, como quien dice, enlaces lógicos ciertos, sino que puedan estar sobre la incertidumbre, estar sobre un punto flotante, estar sobre la incertidumbre. Eso es lo que iba a explicar, pero en síntesis, ese es el cambio y eso es lo asombroso, que eso se hacía para muchas cosas, pues ya decíamos, por ejemplo, se hace para los controladores aéreos, lo que hace el robotcito que barre en la casa, funciona por ese tipo de aprendizaje y por eso identifica a dónde sí, a dónde no se mete, de dónde hacia dónde se desplaza, etc. Desde luego, nos gusta que se pueda barrer y nos gusta que se pueda tener el autómata que hace el oficio. Ahora pasar al primer asunto de los 6 que me quedan pendientes, la experiencia de conocimiento. Al final, de hecho, tenía aquí la síntesis de todo lo que está en discusión, o sea, las dos diferencias, por ejemplo, la diferencia y sobre todo la complementariedad entre estas dos formas de programación, pero cierto es que ya no formal y diagramáticamente, sino prosódicamente es lo que voy a exponer. Es claro que tenemos experiencias de conocimiento a cada instante, que algunas veces podemos tomar distancia de esa experiencia y adquirir la condición de espectadores frente a nuestro propio conocer. A su manera podemos vivir la experiencia de conocimiento como efecto de lo que fenomenológicamente se ha dado en llamar, ya dije, actitud natural. Es decir, vivimos, pero no nos preguntamos por ejemplo, cómo conocemos, por la génesis de nuestro conocimiento, ni por las consecuencias de lo que conocemos. Por el contrario, como suele decirse, fenomenológicamente podemos desconectar esa certeza de la actitud natural y damos paso a la llamada actitud reflexiva, en la cual ponemos en cuestión no solo los componentes, las fuentes y pasos que damos al conocer. Una suerte como de conocer el conocer. En este último sentido, es decir, el que llamamos reflexivo, se abren dos ramales, lo que llamamos nociología, que incluye cuestiones relativas a la verdad, a las fuentes o origen del conocimiento, al horizonte o proyecto del conocimiento. En cambio, la epistemología tiene un campo aún más delimitado y restringido de trabajo, de qué objetos se ocupa la ciencia, con qué métodos, qué validez conquistan sus investigaciones, cuál es su historia y al cabo, cómo es posible o qué se requiere para enseñar para que otros accedan a ese conocimiento. Aquí entonces podemos usar ChatGPT para responder esas preguntas. Pero lo que nos interesa no es la respuesta misma. Nos interesa el proceso que lleva a cabo el programa, nos interesa entender los procesos de conocimiento humano que quedan representados en esa actividad de procesamiento, nos interesa saber si es posible o no entender más los procesos cognitivos humanos a partir de la representación computacional que se hace, por ejemplo, en el ChatGPT. Esa serie de preguntas corresponden, no estamos hablando de la verdad, no estamos hablando
de las fuentes del conocimiento, estamos hablando simple y llanamente del funcionamiento. Por ejemplo, estamos haciendo preguntas de lo que desde McCulloch llamamos epistemología experimental. En síntesis, esta epistemología asume que se puede crear un modelo de funcionamiento de la mente o de la actividad cognitiva. Sobre esta representación se crea un modelo lógico que a su vez se transforma en un modelo computacional, y si ese modelo computacional, como lo estamos experimentando, da respuestas que satisfacen la prueba de Turing, es decir, que hecha una pregunta puesta a un humano y puesta a una máquina, la respuesta es indiferenciable cuando la da la máquina y cuando la da el humano. En ese caso hablamos de que se trata de un programa inteligente y que el proceso que desarrolla es inteligente. Hay muchas ficciones del cine, por ejemplo, películas que se llaman incluso inteligencia artificial, que muestran un muchachito hecho más bien plástico que de alguna manera llegará a tener emociones, y pues sí, es interesante la ficción, creo que es Spielberg, pero el punto real es, no se trata de hacer una representación de las emociones, no se llama emoción artificial o sensación o sentimiento artificial, sino inteligencia. En este caso es la capacidad de responder. La epistemología experimental en el caso del ChatGPT tiene la propiedad de que se basa en el aprendizaje. Lo más importante de ChatGPT es que aprende. ¿Qué entender entonces por aprendizaje en este caso? En síntesis, la capacidad de tener una respuesta inédita a una pregunta emergente o sobreviviente. O sea, cuando se dice pre-trained, o sea, preentrenado, está entrenado es para responder. Ese es su fuerte. Y eso es lo que a uno lo deja un poquito mareado. O mucho. Si bien la mente pudiera ser delimitada a lo que sin más se puede llamar el esquema de procesamiento del aprendizaje, se podría entender como la capacidad de enfrentar la novedad de las cuestiones. Tanto los juegos mentales como el aprendizaje son componentes del conocimiento. En adición, en este caso, el conocimiento tiene uno de sus componentes en las enormes bases de datos que consulta ChatGPT. Ahora le puede decir, tradicionalmente el aprendizaje, el procesamiento de información, la actividad mental, en fin, el conocimiento que se ha concebido como auténticamente humano. Esa es la vaina, que como hemos sido tan androcéntricos, entonces la cosa es como contra el narcisismo humano, ¿no es cierto? Contra esa vaina de que esa importancia de ser nosotros, los animales que argumentamos, pues lo hacen ahora también las máquinas. Obviamente también se ha aceptado que hay niveles de conocimiento e incluso de actividad mental en los animales no humanos. Lo que se pone en cuestión es si también el conocimiento e incluso la actividad mental es asunto igualmente de máquinas. ¿Cómo hay? ¿Qué es la actividad mental de las máquinas? El problema filosófico es si el conocimiento también es ejecutado por las máquinas. Sin duda, el conocimiento, o al menos algunas de sus operaciones, son llevadas a cabo por humanos, pueden ser no solo representadas esas funciones, sino que sobre todo pueden ser implementadas para su operación por las máquinas. Y más allá de esta posibilidad, es posible que las máquinas mismas adquieran conocimientos nuevos con base en aprendizaje. En fin, es necesario saber si se puede dar el paso de máquinas abstractas a máquinas concretas. O sea, máquinas que dependen cada vez menos del programador, como fue el caso, por ejemplo, de esa sonda espacial cósmica llamada el Viajero 2, que era capaz de reprogramarse en el viaje y que mandó datos extraordinarios, por ejemplo, que los anillos de Saturno eran o son oxígeno, lo que nosotros respiramos, metálico. Entonces, pues siempre se desconcertó la máquina, y por supuesto pensaron los programadores que estaba mandando error, hasta que se fue probando tranquilamente que esto es un metal. Si se admite que todo ente es materia tanto de individuación como de transducción, en esto nos estamos acogiendo mucho a nuestras comprensiones, análisis de Simondon, entendida esa transducción como transindividuación, o sea, el hecho de que un ente al actuar no solamente tiene, como quien dice, influencias del medio, sino que influencia sobre el medio y que hay intercambio de información entre los entes.
Entonces se podría igualmente aceptar que asimismo es sujeto ese ente de aprendizaje, esto es, que encuentra una manera de resolver problemas que al cabo permiten su adaptación y su acomodación. Más aún, se puede igualmente considerar que la propiedad óntica de cada ente es que no solo es un haz de información, sino que en su estar en el mundo implica transformación, también cuando es el caso tramitación o en otros casos transmisión y transducción de información. Es como una síntesis que hay que estudiar muy a fondo de la polémica entre Piaget y Simondon. El asunto es que el aprendizaje es, en cierto modo, ante todo, y en eso digamos, nosotros al menos temporalmente para esta presentación acogemos más el punto de vista de Simondon, Gilbert Simondon, eso ante todo un potencial, el aprendizaje es una capacidad y su respectivo despliegue, una capacidad de resolver problemas. Esa capacidad conserva trazas, de ahí su capacidad o su posibilidad de adaptarse a muy distintos fines, Simondon la llama hipertelia, para dar un paso de un contexto de resolución de problemas a otro. Así el aprendizaje es una suerte de adquisición y, si se quiere, memoria, que establece formas típicas de resolución de problemas. El conocimiento es, pues, a diferencia del aprendizaje, una forma de adaptación del individuo al medio y esta traza de individuación cursa por los parajes tanto físicos como biológicos y psíquicos. O sea, como quien dice, había un conocimiento que no es solo del dominio animal siquiera. En cierto modo, es indiscernible la relación entre conocimiento y aprendizaje. ¿Acaso el primero da cuenta de un resultado del conocimiento, de una síntesis, mientras el aprendizaje es un proceso y su respectiva memoria? Como quedó dicho, el conocimiento incluye además el procesamiento de información y la capacidad de consulta de lo adquirido por la especie, por la cultura, por parte del propio individuo. Así el individuo sea mecánico, maquínico, o sea humano, o sea animal no humano. Y como expresión de artificios creados por el ser humano, el conocimiento también es un dominio de las máquinas o más ampliamente de los objetos técnicos. Los objetos técnicos, por supuesto, comportan procesos homeostáticos que llevan a una cierta búsqueda de equilibrio. Si este equilibrio es un resultado de procesos mecánicos, entonces se trata de máquinas triviales, como por ejemplo un expendedor de Coca-Cola, ya hablaremos más de él. Y si este es un resultado de un proceso mecánico, entonces se trata de una máquina trivial. Si en cambio el equilibrio tiene que ser conquistado por procesamiento de información con diversos niveles de sofisticación, nos encontramos ante máquinas complejas que en algunos casos se pueden calificar como inteligentes. Entonces, digamos, este es el problema del conocimiento al que está aludiendo este debate. O sea, sí, podemos usar ChatGPT, pero filosóficamente ahí lo que está implicado es que el conocimiento que fue tan nuestro ya no es solamente dominio nuestro. Y eso es lo que aterra, eso es lo que desafía y también eso es lo que gusta. Ahora entonces, maticemos a qué estamos aludiendo con la expresión inteligencia artificial. Ya en parte hemos introducido el tema con la consideración anterior. En síntesis, se trata de autómatas, y los autómatas, por supuesto, los hay de muchas clases. Los hay que llevan a cabo operaciones mecánicas cuyo resultado no solo es predecible, sino que en todos los casos repite monotónicamente la solución que está programada. También los hay que están ante un problema que solo es tal problema cuando no se sabe de antemano la solución y produce al menos una alternativa para enfrentarlo. Si el autómata produce una variedad, incluso un árbol de decisión, normalmente enfrenta la cuestión relativa a la mejor solución posible. Si hay varias alternativas, el propio dispositivo, el autómata, quizás acudiendo a algunos algoritmos de Minimax, puede decidir cuál es la mejor solución, si hay 3, si hay 7. En la medida, pues, en que la solución es varia o variable y en que, por criterios, decide por una alternativa, el autómata es complejo y lo es tanto más cuanto mayor riqueza de posibilidades de decisión ofrece. Al decir de un texto clásico, la inteligencia artificial está compuesta de dos principales fuentes, la fenomenología y la ingeniería de sistemas. Es un texto
de Robert Sokolowski, en una compilación extraordinaria que se llama La inteligencia artificial vuelve a dividirse. Es el problema de separarla entre redes neuronales y procesamiento simbólico. La primera, es decir, la fenomenología, da cuenta campos acotados de la descripción de procesos humanos de conocimiento. La segunda, es decir, ingeniería, sobre la base de la descripción fenomenológica, crea modelos y los implementa en función de crear dispositivos que hagan, en principio, lo que hacen los humanos en relación con lo que, en el mismo contexto, haría un experto. También aquí está el campo de las ontologías, así se suele llamar incluso en inteligencia artificial. O sea que se pueden hacer, como quien dice, composiciones de contextos de referencia de validez de unos programas. La fenomenología, pues, en este contexto es ante todo una descripción, y en general siempre lo es. En efecto, la descripción es llevada a cabo por quien describe en primera persona. Tomemos por caso, se describe lo que hace un cajero en un banco. La descripción toma una a una las acciones que lleva a cabo el funcionario, a quién atiende, para qué operaciones lleva a cabo, operaciones de identificación del cliente, de qué necesidades o demandas trae el cliente. Se verifica la existencia de la cuenta del cliente, analiza si tiene fondos, decide si entrega el dinero en efectivo o si hace un cheque, ahora diríamos una transferencia, etc. La descripción, desde luego, el fenomenólogo la hace como si estuviera en el punto de acción y en el punto de vista del cajero. Esta descripción puede ser validada, cotejada, en fin, corregida por cualquiera otro. Así, la descripción es susceptible de validación. Lo que hace el fenomenólogo es una descripción que vale para uno y vale para todos. En rigor, no dice el fenomenólogo, no dice qué hace un cajero, sino que describe como si estuviera en el lugar del cajero y cualquiera otro pudiera estar en ese mismo lugar y cumplir las funciones. En fin, puede ver el alcance de la descripción. Si por algo se caracteriza una descripción fenomenológica es porque simultáneamente presenta el fenómeno y su despliegue temporal. Pero una propiedad de esa descripción es que al mismo tiempo tiene la indisolubilidad tanto de presentación del fenómeno como de despliegue. Describir el fenómeno y su despliegue temporal es, en todos los sentidos, caracterizar la lógica o, si se prefiere, la estructura del darse del fenómeno y su despliegue temporal. En fin, de suyo la descripción fenomenológica emparenta la lógica con la estructura del fenómeno, con la estructura temporal de despliegue del fenómeno. Dada esta última, entonces, se puede representar esa estructura lógica, semántica, diagramáticamente, en fórmulas bien formadas, en redes semánticas, en redes bayesianas. Según este esquema, la representación formal del fenómeno es insumo para la creación de un dispositivo primero lógico y luego electromecánico de representación de funciones como de variables que pueden, por programación, adoptar diversos valores y ofrecer distintos resultados como efecto de la transformación computacional. Así, las funciones del cajero humano o del expendedor de bebidas parten de una descripción fenomenológica y terminan en un artefacto que opera como lo haría un humano, como cajero automático, como máquina dispensadora de bebidas o de café, etc. Como quedó dicho atrás, son autómatas triviales, o sea, no hacen sino café, no hacen sino expender botellitas, no hacen sino entregar plata. Y hay que ver si solo hace argumentos. No sería mucho, tampoco sería poco. Tendemos a creer que no es un autómata trivial porque procesa esto, repito, que es para nosotros tan humano. Como quedó dicho atrás, son autómatas triviales. Se trata de una mera operación finita con preguntas delimitadas, operaciones fijas y resultados predecibles en todos los casos. Asumido que están en funcionamiento adecuado, por supuesto, todos conocemos, los cajeros pueden dar más o menos dinero. Nunca he tenido la fortuna de que me den más. Incluso no dar, eso se me ha pasado. El expendedor de bebidas puede tragarse las monedas o los billetes, que creo que más o menos queda un poquito uno aburrido con esa experiencia. En la dirección descrita se está relatando, por así decirlo, la prehistoria de la inteligencia artificial, o sea, partimos de un humano y terminamos en un dispositivo. Hasta ahí es como si solo le robáramos funciones al humano y las volviéramos mecánicas.
Eso es lo que cambia un poco, o por no decir cambia del todo, y por eso es que nos preguntamos qué pasa si hablamos de la fenomenología y la ingeniería de artefactos como el ChatGPT. Solo remotamente cobra validez esa estructura de coger lo humano y robarlo. En cierto modo, la programación del ChatGPT produce un desplazamiento de la fenomenología, o sea, algo que está dado y tratamos de describir cómo está, al fenomenologizar, es decir, a hacer aparecer un fenómeno. Esto fue materia de la última fase del pensamiento de Husserl, de la época en que le colaboró Eugen Fink, que a su vez fue maestro, por ejemplo, de uno de nuestros profesores, de Daniel Herrera. En último término, es el paso de la fenomenología descriptiva a la fenomenología constructiva. La pregunta de la primera es cómo operan los seres humanos. Entre tanto, la pregunta de la segunda, es decir, de la fenomenología constructiva, es cómo se responden cuestiones atinentes al conocer, al operar y la solución de problemas. En el primer caso, la subjetividad operante es la fuente de la descripción. En el segundo caso, es decir, la fenomenología constructiva, hay una orientación, si se quiere, con la terminología de Batoche, una orientación subjetiva o realista, si se usara la terminología de Simondon. Como se vio al comienzo, de lo que se trata es de la combinatoria del GPS, del General Problem Solver, que sintetiza la estructura de solución de problemas de ambiente de la tarea, espacio del problema, estado beta, cambios de estado y estado final, con algoritmos de procesamiento lógico emparentados con redes neuronales. En síntesis, en una de sus variantes, la cuestión es cómo lograr respuestas inteligentes en ese sentido que pudieran ser indiferenciables de las que diera un ser humano al amparo de la prueba de Turing sobre cualquier pregunta del lenguaje natural. En todo caso, dado que se trata del lenguaje natural como si la respuesta fuera expresada en términos específicos de conversación. De hecho, teníamos acá unos ejemplos de cómo es la relación casi diríamos mayéutica, incluso como cuasi dialógica de preguntas y respuestas en la interacción con el ChatGPT. O sea, también se puede aprender, o la máquina puede aprender a simular géneros literarios incluso. 3. Los dispositivos de inteligencia artificial al alcance de nuestra mano. O sea, ¿por qué es que nos asombramos o cómo es que naturalizamos? Ciertamente resultaría extraño oponerse al dispositivo, al uso de dispositivos tales como los smartphones, como decía el vicerrector, o los pequeños y muy accesibles robots para preparar café o barrer los pisos como los que hay en el mercado. Hace muchos años la red semántica aprende de nuestras consultas y nos ofrece líneas de consumo, de radio, de televisión, de cine, de bibliografía. Es lo que hacemos cuando vemos Netflix, que va aprendiendo de nuestros gustos y lo que hace es sortear según nuestras preferencias. Y sin embargo, hay quienes se alertan porque le pueden capturar los datos con los que se autentican para usar un servicio determinado. Hay gente que tiene cierta moral, no, eso me cogen los datos. Bueno, quienes se alarman de ese modo olvidan que también nuestras vidas constan de registros casi en tantos lugares como opera el mercado, la banca, la inteligencia militar, la salud, etc. Y sus mutuas interrelaciones con variables como edad, sexo, etnia, profesión, ingresos, aspiraciones políticas, consumo cultural, etc. O sea, la inteligencia artificial estaba hacía años ahí. Y por supuesto sabíamos que estaban financiando con mucha plata este proyecto para que apareciera. Y ahora estamos en parte aterrados. Bueno, aunque quisiéramos negarlo, el ideal del Big Brother es una situación fáctica en nuestro mundo de la vida. Y no es que el gran hermano nos coaccione para entregar los datos. Es que nosotros, motu propio, consciente o inconscientemente, alimentamos las bases de datos. Los publicistas hace décadas saben qué tipo de autos se mueven por qué avenidas y sectores, qué tipo de condición socioeconómica tienen esos conductores y con qué frecuencia hacen el recorrido. Entonces solo queda faltando convertir, y en efecto convierten los datos en una acción publicitaria. Y sin embargo, los comentarios de televisión por cable para el consumo asincrónico dan a entender
como que nadie sabe por qué está pasando que se discute en la radio o en la televisión una serie de televisión, cuando ya realmente es un fenómeno pre-creado, prefabricado y que tiene a la base inteligencia artificial para detectar cómo montar la publicidad. Hace época sí, unos programas que merecen comentarios de radio, de televisión, de farándula, de periódicos, de internet, es en cierto modo la materialización de la profecía autocumplida. Ahora que ha entrado en su uso popular el chat GPT, hay una suerte de alarma, como si no se tratara de uno más de los autómatas que circundan nuestra cotidianidad. Efectivamente desafía el hecho de que este programa traiga una novedad que no ha terminado de atemperarse en la cotidianidad de la vida personal y colectiva, en la escuela y en las profesiones, en la respuesta a las preguntas inmediatas de la persona y las cuestiones de la conservación de la memoria sociocultural. Piensen ustedes cómo sería un centro de memoria histórica solo administrado por el ChatGPT. Desde luego, inquieta saber qué niveles de confianza se podrá tener en los resultados de las consultas a un dispositivo de inteligencia artificial. Por ejemplo, podrá autorizar la práctica de un saber médico, jurídico, pedagógico. Y en general, podremos atenernos a su consejo en materias tales como la resolución de conflictos de la convivencia. Muchas de las respuestas que ofrece ChatGPT son de la índole conversacional, en rigor no son ni de orden argumentativo ni de estructura dialógica, aunque simulen por tener preguntas y respuestas que así lo son. Así entonces, el programa elabora sistematizaciones de información que se logran gracias a preguntas innovadoras. En fin, son composiciones del status questionis en un sentido y quizás en otros del estado de la práctica. La expresión Zuhause, como en casa, sentirse como en casa, representa una manera adecuada la disponibilidad de los dispositivos de inteligencia artificial. Todos los dispositivos que han entrado y se han naturalizado en nuestra cotidianidad se tornan familiares, crean zonas de confort, estabilizan prácticas en el modo de habitualidades. Tener los dispositivos a la mano es condición de posibilidad de que funcionen, igualmente como prótesis. Son casos el celular, el automóvil, las computadoras, el reloj. Algunos de ellos, además de estar a la mano, literalmente se integran y no están a la mano, sino que están en la mano. Ahora lo que nos preguntamos es si el ChatGPT está a la mano, si llegará a estarlo. Esa es la conjetura de Bill Gates. Desde luego, su integración a la cotidianidad implica que caiga en algunos grados de invisibilidad. Los dispositivos a la mano dejan de ser visibles y solo son puestos de nuevo ante los ojos cuando no responden al intento de ponerlos en operación. O sea, uno se percata que de verdad necesita tanto internet cuando no hay, o que la computadora no anda cuando falla. Uno vive, los que usamos, por ejemplo, ¿cómo se llama esa? La de la manzanita. Eso. Y cuando empieza a bailar una bolita con el arco iris, uno entra en pánico. Pero el resto uno la vuelve, en cierto modo, repito, invisible. ¿En qué labores puede ser integrado el ChatGPT a la vida cotidiana? Aquí claramente el dispositivo generará un desplazamiento de mano de obra. Ya sabemos que las profesiones que más van a ser afectadas son las de mayor especialización. O sea, es más fácil que reemplace a, por ejemplo, un consultor altísimamente calificado, 3 doctorados, etcétera, que por ejemplo a una persona que opera con un taladro en la construcción. Exacto, ¿no? Entonces, pero desplazará, por supuesto, ¿cuáles? No sabemos. Como tradicionalmente ha sucedido con la introducción de toda innovación tecnológica al mundo de la vida del trabajo, de la producción, del mercado. De esta semana apareció un texto de unos autores como GPT es GPT, una mirada temprana a la labor y el mercado potencial con modelos de lenguaje natural. Y ahí empiezan a hacer la lista, son 35 páginas fabulosas, muy recomendables, de qué se espera que pase con las profesiones. Entonces desplazará, casi diríamos inevitablemente desplazará profesiones, oficios,
como el email desplazó mayoritariamente el antiguo cartero. Algunos de ustedes ya nunca recibieron una carta, pero pues sí, fue una vivencia pues, muy interesante esperar que hacia las 10, por ejemplo, pasaba una ronda de cartero y a las 4 otra, y uno estaba a la espera de la carta, en fin. Y como ahora nuevos dispositivos, que eso es muy interesante, desplazan antiguos dispositivos y obviamente antiguos muy entre comillas, como el WhatsApp, empieza a desplazar pasivamente el correo electrónico. Ustedes saben, ya cosas que nosotros hacíamos por correo electrónico se hacen por WhatsApp y casi se nos está volviendo para la lengua burocrática el email. Lo a la mano vive en esa habitualidad hasta que nuevos dispositivos son reemplazados por otros. Al ser desplazados solo les queda un par de caminos: el olvido o el museo. La pedagógica, por supuesto, tiene ya museo pedagógico y es importante que lo cultive bien porque mucho de lo que hacemos desaparecerá. Bueno, el cuarto punto, el extrañamiento ante la novedad. Los objetos técnicos son materia de una doble actitud antropológica: la anticipación y la recordación. La carta y el género epistolar más bien pertenecen al pasado. Los estafetas, los pregones, los voceros son asunto del museo, del recuerdo, de la historia. El ChatGPT, entre otros dispositivos emergentes, son solo horizontes de posibilidad. Todavía no terminamos de ver qué efectos tendrá en el desplazamiento de mano de obra, en principio de la más altamente calificada. No sabemos qué efectos tendrá sobre los procesos cognitivos, los hábitos intelectuales, el cociente intelectual. Ya hay ríos de tinta documentando que los niños nacidos en entornos altamente tecnológicos tienen menor CI hacia la adolescencia, etcétera, que sus padres. ¿Listo? Conversamos con Leonardo antes de ingresar al salón. De pronto eso no es tan grave. De pronto había como una suerte de macrocefalia que había que ponerle un poco de coto. No lo llegamos hasta dar los argumentos, pero de pronto se necesita más estética, más ética, que más lógica, que más cálculo, etc. Quizás solo se pueda comprender esta actitud antropológica desde enfoques arqueológicos y genealógicos, esto es, desde la emergencia, la comprensión de las emergencias de las estructuras hasta el haber llegado a ser, por un lado, y por el otro, el poder llegar a ser. Esta actitud intelectual es la del extrañamiento, una fenomenología del extraño que nos ha enseñado a hacerlo fuertemente Waldenfels. Nos pone ante lo que irrumpe o perturba en el mundo familiar. No es que todo lo existente pueda ser reducido a lo previamente dado, antes bien, es que sobre lo familiar mismo emerge lo que no se acopla al entorno. Es algo así como lo que no transduce, lo que interfiere, lo que carece de modulación. La tecnología tiene la propiedad de que exige novedad, pero esta misma novedad trae consigo extrañamiento. Lo nuevo de la tecnología va desde funciones que son impredecibles, incluso incontrolables. De ahí que, por ejemplo, el investigador de la tecnología, Richard Coyne, se pregunte frente a los dispositivos muchas veces, ¿cómo paro esto? Que sería casi una pregunta de profesor con muchachitos en el salón utilizando masivamente los celulares o en breve el ChatGPT. ¿Cómo paramos esto? ¿Por qué? Porque lo que sabemos hacer no nos permite responder prácticamente de manera alguna a lo que habría que responder. En fin, ¿cómo respondemos a lo extraño? Hasta las que pueden ser parte del mundo habitual, de lo consabido, de lo dado, en fin, de lo familiar. Fue frase recurrente de Marco Polo: tememos a lo desconocido, es decir, a lo extraño. Son manifestaciones de lo extraño, por supuesto, las viandas, el color de la tez, las lenguas, los hábitos, las costumbres. También en nuestra cotidianidad, el partido que acaba de ganar las elecciones, el nuevo modelo económico, la estructura de atención de la salud, las pensiones. También tememos a las tecnologías en los transgénicos, a las compras en línea, a las vacunas, a la interacción en redes sociales. Al cabo, tememos a que la tecnología nos lleve a la pérdida de la conversación. Es lo que más desafía, piensa al menos Cherry Turkle, en un libro fabuloso titulado En defensa de la conversación, al ver que los niños prefieren hablar por el celular que en persona y prefieren tener el tiempo de reposo para construir
el mensaje en cambio de responder en tiempo real. Desde luego, también tenemos el ChatGPT. En cambio, tendemos a naturalizar lo que sabemos hacer, así esté mediado por viejas o nuevas tecnologías. Cocinar los alimentos, escribir, desplazarnos en automóvil o en avión, usar preservativos, escribir en máquina, mecánica, eléctrica, electrónica, y entre estas las computadoras, son cosas todas totalmente tecnológicas. Hoy, como hace siglos, se nos haría impensable llevar una contabilidad o un archivo sin Excel, sin dispositivos de inteligencia artificial más o menos sofisticados. Recuerden, Pascal se inventó la pascalina para que su papá no tuviera tantos líos de cómputo llevando contabilidades, dispositivos que perfeccionó, por ejemplo, Leibniz. O sea, los filósofos siempre han estado en esto. El antropólogo y sociólogo de las TIC, Pierre Levy, hizo notar que las viejas técnicas tienden a ser sacralizadas. Escribir y leer en muchas de las culturas parece por sí mismo bueno. O sea, hay programas de alfabetización. De hecho, se piensa que en una familia el que no estudia el ágrafo es prácticamente una persona que está condenada al fracaso, en fin. Entre tanto, se demonizan las nuevas tecnologías, al comienzo las computadoras, los viajes espaciales, la clonación, como si fueran intrínsecamente malas. ¿Cómo se da el paso del extrañamiento a la naturalización hasta convertirlo en familiar? En fin, ¿cómo y por qué unas técnicas se vuelven parte de nuestra zona de confort? Esa es la cuestión que pone de presente ChatGPT. O sea, el problema no es qué tanto hace, sino qué desacostumbrados estamos a él, qué extraño es ante nuestros ojos. Así paso al quinto, penúltimo tema que voy a tratar. Esto de vivir en un mundo con inteligencia artificial. Se puede diferenciar pues entre mundo familiar y mundo extraño. El primero está compuesto por habitualidades, en él todo marcha. Podemos contar con todas las cosas y en todo momento, en el segundo, en el extraño, todo nos produce una suerte de inseguridad, de desconfianza, de desafío. Nuestro querido maestro Daniel Herrera, para aprender a manejar su computadora, si lo recuerdas, Leonardo, mandó a su familia a pasar vacaciones a Santander para que no lo vieran chambornear, él que era el sabio de la casa. En cierto modo, sin terminar de comprenderlo, un mundo sin inteligencia artificial es incomprensible. De representárnoslo hoy a nosotros. En este mundo de la vida habitado y habitualizado por los dispositivos de inteligencia artificial, las cosas funcionan para nosotros y nosotros funcionamos con ellas. En ese mundo son variadas las operaciones que dependen de la inteligencia artificial. Los stocks de medicamentos, la edad de los pensionados, la salida y llegada de los aviones, de barcos, de trenes, de carros, las telecomunicaciones locales y las interoceánicas, etc. Todo eso está hecho con inteligencia artificial. Nadie podría pensar en devolverse pues al telégrafo, al código Morse. Es muy raro cómo somos los humanos, o sea, aterrados porque se nos metió a las humanidades la inteligencia artificial, pero no aterrados porque ya toda la nómina se la pagan en las empresas con inteligencia artificial. Todos los bancos le pagan en cualquier ciudad. Habla con la tía en Nueva York con inteligencia artificial. Todo eso funciona tranquilo y no deshumaniza. Y tan raro, ¿no? Los humanistas tenemos una tendencia hermosa al conservatismo. Sobre todo, nos hace conservadores el sentirnos amenazados. Los algoritmos de inteligencia artificial comportan tal simplicidad en nuestra vida que no parecen ni novedosos ni extraños. Los temporizadores, los celulares, el servocontrol, las redes sociales, la autenticación biométrica son solo unos muy pocos ejemplos. Los niños e incluso los adolescentes no se representan cómo pudo ser un mundo sin alguno de esos dispositivos. ¿Cómo así que cuando eras niño no había celulares? La naturalización de los dispositivos tiende a ser mayor cuanto más pronto entren en nuestras vidas. Como suele decirse, hay una investigación muy buena de Rocío Rueda, Quintana y otros, ellos nacen con el chip incorporado, ¿no?
A diferencia de nosotros que nos ha tocado alfabetizarnos en conjunto, los chiquitos, hay experimentos muy interesantes, juegan con la tablet, la tablet de iPod, ¿cómo se llama la de Apple? El iPad, como si creen, hay experimentos que creen que es una revista, que es una revista, cuando encuentran una revista piensan que es un iPhone dañado, un iPad dañado. O sea, están tan habituados que lo extraño es el mundo que fue para nosotros el familiar. La naturalización del dispositivo tiende a ser mayor cuanto más pronto entran en nuestras vidas. El caso de los nativos digitales ilustra nuestro acerto. Para estos es extraño un mundo que no comporta los mismos dispositivos y las de automatismos que trajo consigo la época. Unos extrañan la ausencia, ¿no? Que no haya habido tales dispositivos. Otros, los más viejos, los que se niegan, por ejemplo, a adoptar el uso del celular. No sé si conocen algunos. Yo los adoro, porque de veras pues son los últimos románticos, ¿no? Extrañan la sobreabundancia de dispositivos al uso, ven como un mundo plagado, la plaga, un mundo plagado de objetos. Pero mundo, como quiera que sea, indica un orden, en ese sentido un sistema, incluso se puede decir el sistema de los objetos. Estos también tienen su propia economía política, la del signo. Pues eso está muy explicado pues, por Baudrillard. Los objetos también son mercancías, pero sobre todo son referentes para la acción, resuelven problemas, son mecanismos. Sus mecanismos están orientados a operar transformaciones en y sobre la cotidianidad, abren y cierran posibilidades de acción, no solo se insertan en el mundo de la vida bajo el supuesto de que hacen más llevadera la existencia, pero son tanto valores de cambio como de uso, mercancías y herramientas atavíos, ¿no? O sea, aparte, por ejemplo, conozco una persona, pues algo, ¿no? Es una admisión, que dice que hay un kit para salir a la selva de cemento. Una de esas es el celular, las llaves, la tarjeta de Transmilenio y un poquito de plata, ¿no? O sea, es un atavío, ¿no? Se tiene que... Y obviamente la gente más o menos lo muestra. Hay gente que usamos los común y corrientes, los Baratelli, pero hay gente que le parece que un símbolo de estatus es cargar una marca, en fin, hay cosas muy bonitas, o sea, forma parte del atavío. Todavía no tenemos diseño atávico de atavío del chat GPT. Un mundo de la vida con inteligencia artificial es un mundo en el que nos hemos habituado a los automatismos como ingredientes de nuestro hábitat. Estos objetivan tanto las esferas del ser como del conocer. En este mundo de la vida los dispositivos transducen, tienen efectos sobre la subjetividad y a su vez la subjetividad efectúa sobre ellos. En estos intercambios de sentido, de valor, de interacciones, prima el horizonte del operar, la estructura operativa del sentido y del valor. También pues se engasta como una estructura sobre otra. Aquí es donde la inteligencia artificial tiene efectos de formación y es efecto de formarnos. A su vez, o sea, es efecto de formación y es efecto de la formación de los sujetos. Centremos de nuevo nuestra atención en el dispositivo de inteligencia al uso, ChatGPT. Por supuesto, queda en evidencia que este hace cosas a las cuales no estábamos acostumbrados, responde en tiempo real, bien y mal, con datos más o menos precisos a nuestras preguntas. Obviamente, la calidad de las respuestas está determinada, muy importante esto, por la calidad de las preguntas. Las simulaciones de los modelos de conocimiento experto, la disponibilidad de bases de datos, la programación, en qué lengua se diseñó, etc. Por ejemplo, comentábamos de fondo, el GPT opera en inglés. Si le pregunta a usted en español, en milisegundos traduce a inglés, busca, opera, encuentra elementos del lenguaje natural en inglés o en francés o en lo que sea, y los vuelve y los traduce y le entrega casi en tiempo real la respuesta en español. La pregunta es si usted le pregunta en inglés si es más eficiente, más concreta, más correcta la búsqueda y la respuesta.
todavía no sabemos cuántos ni cuáles efectos tendrá sobre la constitución de los sujetos o de los colectivos, cómo afectan los modos de pensamiento y de la sensibilidad por un lado, o cómo se inserta en los modos de producción por otro. Como dispositivo de inteligencia artificial, ChatGPT es más un desafío a la investigación, tanto epistemológica como en las disciplinas, que un obstáculo del orden de la formación, aprendizaje, enseñanza, currículo, pedagogía. Ahora, en mi entender, y con esto terminamos, es importante, digamos, ver qué desafíos le presenta la pedagogía. Claramente, con o sin ChatGPT, las personas se seguirán formando. Pues ustedes saben que es requete clásica. Yo trabajo muy cercanamente. De hecho, no hacemos cosas juntos, pero discutimos muchas cosas juntos con un colega que es muy sabio en psicoanálisis lacaniano. Y todos los que trabajan en psicoanálisis saben pues que en el fondo la tarea es una educación imposible, ¿no? Nadie forma a nadie. Por eso el dicho que tiene tanto peso para la individuación de las mamás, que los hijos son como los dedos de la mano, que son de la misma mano, pero todos son distintos. Pues sí. Pero el punto es, ¿por qué son distintos? Y pues la cosa es la respuesta freudiana, o sea, nadie forma a nadie, la gente se forma. Usted tiene 5 personas en una familia con el mismo ambiente de aprendizaje y uno termina requete vago, y otro termina requete trabajador, y otro más o menos. Ese es el punto, digamos, de la individuación. Cómo cada quien toma sobre sí y para sí la tarea de la formación. Sobre todo los que estamos educados católicamente, no digo que sean católicos, sino que tenemos esa estructura de formación. Hombre, en el fondo, pues todo eso tiene un eco muy fuerte de Meister Eckhart, ¿no? Que se forma al otro. Y como si el otro fuera una suerte de barro que hay que moldear. Lo cual es una tontería, pues una tontería, ¿no? Después hay que discutir lo de Eckhart, pero la tontería consiste en que uno se esfuerza porque el otro sea de una determinada manera y el otro termina siendo como puede. Entonces por eso decimos la frase, y a eso va, claramente con o sin ChatGPT las personas se seguirán formando. No es que uno las forme. Habrá efectos de formación. ¿Qué podemos hacer entonces los educadores? Podemos evaluar la calidad de las preguntas, que pueden ir de triviales a complejas, que hacen los estudiantes. O sea, no le preocupen porque el pelado hable con chat. Preocúpense porque no le pregunten tonterías. Más aún, estamos leyendo con mis estudiantes la historia Calamitatum de Abelardo y Eloísa, y ya, sin muchas discusiones, los jóvenes se preguntan si, como está el uso de esa discusión, fue Abelardo un abusador, un corruptor de menor. Preguntémosle a ChatGPT a ver qué dice. Y después, ¿usted qué dice, man? ¿Usted qué dice? Y te hicieron su ensayo todavía sin ChatGPT y lo comparan o le piden la respuesta de su pregunta a ChatGPT y dialogan con la respuesta a ver si es persuasiva o no. Pues no es tanto problema que existan. Ese es mi punto central. Podemos evaluar la calidad de las preguntas de triviales a complejas que hacen los estudiantes. Obviamente las bases de datos que usan. Uno, por ejemplo, al preguntarle cosas de Husserl, pues que es lo que uno ha estudiado un poquito más, si se da cuenta que no alcanza a ver todas las variantes que uno ha encontrado hablando con los de fenomenología durante 30 años. Y hay que evaluar la calidad de las respuestas en términos de coherencia, claridad, precisión, pertinencia. Al menos español del todo todavía no sabe bien, lo cual no quiere decir que no vaya a aprender. Hay que ver si puede llegar a hacer, por ejemplo, corrección de estilo en una editorial. Hay que ver. Nadie se siente ahora desafiado por el hecho de que los estudiantes usen calculadoras, Excel, programas de diseño gráfico o musical, etc.
ni en su formación, ni en su profesión. ¿Por qué nos podemos extrañar los humanistas que tenemos experiencias como las de hipertextos en nuestro campo de investigación desde el siglo pasado, de máquinas para poetizar, narrar, hacer nuevas creaciones literarias, si eso ya lo hacía hipertexto? Como se vio al comienzo, eso no lo vimos, es que tenía una imagen para comenzar ahí. Hasta los años 66, años 76, había protestas de profesores, están muy comentados eso está muy comentado en Twitter. La protesta contra las calculadoras fue algo que tuvo eco incluso tardíamente a 3 décadas y media del final del siglo XX. Profesores contra las calculadoras en los Estados Unidos. No nos importa si es verdad o no el hecho, nos interesa que eso caricaturiza, digamos, el temor, el desafío. Es posible que podamos, como los obreros de la revolución industrial, hacer levantamientos contra el ChatGPT, apedrearlo, verlo más como un enemigo que como un aliado, en fin, tratar de detener la marcha inexorable de la historia. Nuestra tesis ha sido que los dispositivos de inteligencia artificial tienen la propiedad de que, al capturar alguna de las dimensiones de la inteligencia humana, ponen en evidencia qué aspectos, a saber, los automatizados, no son la esencia de la subjetividad. O sea, durante mucho tiempo se pensó que un muchacho era muy inteligente si calculaba bien y rápido. Y si usted tiene calculadoras para eso, ¿a qué les pone ese esfuerzo? Esta esta subjetividad comporta una estructura proteica, proteo. El Dios que al amanecer tenía un rostro y al atardecer otro, va cambiando de rostro. Así es la subjetividad. En síntesis, lo que caracteriza a la subjetividad es la capacidad de adaptarse plásticamente a la variabilidad del sentido, de la experiencia, del mundo de la vida. Si bien es cierto que antiguos modos de subjetivación tienden a desaparecer por la emergencia de nuevos dispositivos tecnológicos, emergen diversas formas de hacer presencia en el mundo que ponen de manifiesto y despliegan su fenomenalidad. Formar en un mundo de la vida, formar en un mundo de sentido, refigurarlo, incluso reconfigurarlo, son expresiones muy cercanas a Ricoeur. Es la cosa misma de la pedagogía. O sea, no aprender el sentido. El muchacho que aprende lo que el papá le enseña y no le pone plus, está bregado. O el estudiante que solo repite lo que el profesor dice, pues está bregado. El dominio de preguntas filosóficas, las de la existencia, las de la justicia, las de la belleza, las del amor, las del sentido ético de la experiencia del mundo, parecen estar preservadas no solo en el vasto mundo de la inteligencia artificial, en especial en el del ChatGPT. De momento, el GPT preserva la condición de asistente ilustrado, incluso hasta didáctico e instructor, al modo de un preceptor o un guía, que asiste en la consulta, ofrece respuestas más o menos fundadas en las fuentes más autorizadas, como decían los medievales, y GPT ofrece un suelo de saber tanto sobre el status questionis como sobre el estado de la práctica, siempre que la práctica se encuentre documentada. El problema pedagógico es, en breve, el de la formación. La formación no viene o sobreviene de los gestos, las posturas, los esquemas del instructor. Solo puede derivar de la decisión de cada quien de hacerse sujeto en su querer y poder ser en el mundo. La formación es una toma de posición que hace del sujeto como punto cero del sentido. Es quien articula el sentido de proceso y proyecto. ChatGPT tiene el mismo poder que el que siempre ha portado la escritura. Es un asistente de escritura. La escritura es portadora de gérmenes de proyectos, pero todavía hace falta que el sujeto mismo
labre esos horizontes, abra la posibilidad de la encarnación de esos sentidos, enraice esos sentidos en el proyecto, en la forma de vida. La escritura que ofrece ChatGPT no es diferente de las múltiples manifestaciones que ella ha tenido en la historia. El grafiti, el hexámetro, el endecasílabo, la trova, el relato, la novela, la proclama, el manifiesto, el bando, etc. Son diferentes expresiones de la escritura portadora de múltiples contenidos de sentido. Que el texto, su textura y contenido estén puestos en evidencia en su fenomenalidad es condición de posibilidad para la encarnación de proyectos de horizontes. Pamela McCulloch, que fue la investigadora que ha trabajado más en filosofía del arte sobre Aaron, se preguntó si lo bello está en lo que, con base en bocetos de la obra de pintores clásicos, produce a Aaron, o si, por el contrario, está en el ojo que aprecia lo que sale de la impresora. También el resultado de las elaboraciones o la labor del ChatGPT es más o menos pleno de sentido dependiendo de quién lo lee o lo interpreta, en fin. Es un sentido quieto o muerto que cobra valor por la vida de los intérpretes, de los interpretantes, en fin. Es la subjetividad la que pone en movimiento el móvil del sentido que tiende a quedar quieto o muerto sin intervención del Dasein. Era lo que tenía preparado para comentarles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Germán por su magnífica exposición que nos pone presente de la comprensión fenomenológica, eso que más allá de los tecnicismos es parte, como él insistió, de nuestro mundo de vida. Entonces tenemos oportunidad a algunos 10 minutos de hacer comentarios, preguntas, observaciones, además sobre cómo impacta esto específicamente ChatGPT en nuestra vida educativa, humanística, también personal. Por lo pronto, para ser muy coloquial también, yo parece que a los estudiantes les facilitó por completo las cosas porque ya no se los podrá acusar de plagiar porque el dispositivo, el programa da respuestas originales e idóneas con los términos que se le acoten y nos complica completamente a nosotros los profesores, quizás yo hablando de una concepción muy tradicional de educación, porque pues si ya con las calculadoras no era necesario saber calcular, ahora pues tampoco será necesario saber escribir. Pero bueno, ¿qué tienen ustedes como para indagar a nuestro invitado? Por favor, la profesora Olga. No, pues agradecerte la presentación. Pero no quiero hacer una cosa, y como eso se está grabando, si hablan desde ahí, ¿eso es captado? Sí. Bueno, por favor. No, agradecerte la presentación y creo que nos llevaste como del miedo a nos dejaste ya tranquilos, porque vimos que no era como tan terrible, que realmente hay que salir pues de estas posturas conservadoras que sí tenemos continuamente frente a todo lo nuevo y que esto pues no es una amenaza sino una posibilidad. Pero tengo una pregunta por desconocimiento. Ese chat, si tú le preguntas la cosa, ¿te vuelve a decir lo mismo 2 veces o cada vez es creativo? Y segundo, ¿nombra la bibliografía que lo sustenta o realmente es solo la narrativa pero no hay Depende de las preguntas que le haga. Depende. Si usted le dice, quiero que me dé la información exacta de dónde sacó esta frase, él la da. Pero si tú haces una pregunta, no te la contesta con la bibliografía, sino si tú le haces la pregunta, sí. Exacto. Sí, exacto. Pero si haces la misma pregunta, ¿vuelve a responder lo mismo o cada vez es variado? Obviamente, ustedes saben que la velocidad de
crecimiento de información en la red es exponencial. No sabemos cuántos milisegundos tome en cambiar el volumen de la base de datos de la primera a la segunda pregunta. Entonces, en teoría, si la información está en el mismo estado, la respuesta monotónicamente hecha tendría que producir la misma respuesta. Pero siempre está en consideración dos cosas. Una, que los algoritmos de búsqueda aleatorizan. Entonces, por los caminos aleatorios, en teoría, puede aparecer o una respuesta idéntica o una respuesta distinta. Eso es lo primero. Pero lo otro, que la base de datos, como crece de verdad, es que uno no imagina, pero eso está, todo el mundo está metiendo información sobre todos los temas en todos los lugares. Pues en teoría, ya eso podría tener un incremental de información que genera alteraciones a la respuesta. Es lo interesante. A mí me parece que, de verdad, sí hay que estar muy, muy dispuestos a ver cómo trabajamos con los jóvenes. O sea, eso es como con las drogas, ¿no? Que claro, que se las venden baratas, bueno, una cantidad de cosas. Pero yo estuve en un foro una vez donde se discutía si el mayor problema de la educación era la droga. Y más o menos la conclusión era es que si el mayor problema de la droga es porque los profesores son muy aburridos. O sea, si los profesores son interesantes y los textos que les estudian son interesantes, ¿para qué más droga? Claro, es una respuesta un poquito trivial, pero sí me parece que el punto es, tranquilos sí. Digamos, porque eso se naturalizará, todo esto que ya dijimos, pero relajados no, porque hay que aprender a ver cómo pasamos en cierto sentido del enemigo al cómplice, ¿no? Ese es como para mí el desafío más relevante, o sea, no, pelado, haga lo que quiera, no, venga, hagamos cosas con el ChatGPT, o sea, ¿qué responde usted a la pregunta que formuló una compañera de curso de si de verdad este era un sinvergüenza que estaba pasándose con Eloísa, o si de verdad hubo consentimiento? Hay cosas muy interesantes para discutir, y es muy interesante que al variar preguntas sobre el mismo asunto, va apareciendo también variedad de respuestas. Entonces, por ejemplo, en el taller, en esta unidad en que estamos, porque la cosa es cómo aparece el deseo en la filosofía, como la pregunta que trasduce o que atraviesa el curso es, ¿por qué nosotros hablamos más de filosofía y no hablamos más insistentemente de filosofía? Y una expresión de Leros parece estar en la relación de Abelardo y Eloísa. Ya, por supuesto, habíamos visto la de Sócrates y particularmente, pues, la de Alcibíades con Sócrates al final del banquete. Es muy interesante, por ejemplo, que ustedes empiezan a preguntarse, uy, pero con el ChatGPT no era que nosotros terminamos pensando en lo que quiere que pensemos ChatGPT, pero ya le está atribuyendo voluntad, pelado. O sea, de verdad, la cosa es que nuestro mundo de la vida cambió y nosotros tenemos la posibilidad de renunciar a la formación. ¿Qué es la formación? Esa es la pregunta que parece más definitiva. Los estudiantes al comienzo, cuando yo los invité, oiga, a ver, ¿quién le consultó a ChatGPT? Más o menos con temor decían, sí, profe, pero yo escribí lo mío, profe, eso sí. O sea, justificándose, lo primero fue justificarse de haber usado ChatGPT, como si fuera un poquito tramposo, ¿no? Como si en el pasado fuera tramposo ir a la biblioteca o consultar antes las bases de datos. A mí me pareció interesante hacer el ejercicio con ellos de preguntarles quiénes habían consultado ChatGPT y empezar unas conversaciones. Los usos que hacen los jóvenes, que esto tiene menos de un año, y los usos es como si ya fueran expertos. Por ejemplo, un pelado contó una experiencia para mí formidable, que no se le ocurría qué cocinar con las cosas que tenía ahí. Lentejas, cebolla, arroz, ¿no? ¿Qué? Tomó eso y le preguntó con la foto a ChatGPT, ¿qué cocinar con esto? Y le apareció fórmula de cocina. Y dice que quedó tan bueno.
A esta hora uno empieza a oír esas palabras y todo le suena rico. Bueno, pero el punto, digamos, es que me pareció un uso ingenioso, me pareció, este es mi chico, con este sí vale la pena, con la gente que me gusta, porque de veras es el ingenio de las preguntas lo que va a dar ese matiz. Nosotros tuvimos el desafío en pedagógica de que nuestro pénsul acepta un mundo de la vida tecnologizado y toma el desafío de enseñar filosofía con dispositivos tecnológicos en un mundo de la vida tecnologizado. Y personalmente estoy muy contento de que los jóvenes de primer año, es un curso de propedéutica filosófica, estén, ahí decía uno, profe, pero es que a mí me decía el profe en el colegio que uno se embrutecía si usaba ChatGPT. ¿Verdad? Entonces se van volviendo discusiones, repito, no se pueden desvincular del contenido. Por ejemplo, uno de los jóvenes vinculó de una manera muy interesante la pregunta por el deseo, ya dije, con la posibilidad que le manipularan. Entonces hay como muchas conexiones posibles, pero lo importante es que nosotros nos preguntemos en la escena por el saldo pedagógico. O sea, digamos, nada es tan amenazante. Nada es tan amenazante en la vida. Pero de desafiante sí. Sí. Y creo que Robinson, sí, por favor. No, primero que todo, muchas gracias, profesor, por la conferencia, la conversación. Sobre el chat, yo veo como un orden de oportunidades, digamos, sobre el acceso a la información. Yo sí creo que hay una intencionalidad en el ejercicio de cosecha de información, no por el chat GPT, sino por el ejercicio intencional de quienes controlan esta misma. Digamos, puede ser reflejo de a quien está ignorando, qué silencios. Uno le puede preguntar quiénes son los principales expertos en esta área, qué nombres están, cómo figuran, están representados. Y todo lo que se alimenta refiere a protocolos de indexación de metadatos. ¿Y quién controla sus metadatos? ¿Quién está? Por un lado, siento que es la oportunidad de pensar en una red de conocimiento que se conecta y que es la oportunidad a una inteligencia artificial de construir un texto a partir de un patrimonio de nuestra especie, de nuestra cultura. Pero por otro lado pueden generar también los vicios de la restricción a esta información. A mí me genera curiosidades de quién se está alimentando, ¿no? Google Scholar, de qué motores de búsqueda, de qué bases de información, a cuáles no tiene acceso, cuáles son las filiaciones políticas, porque yo sí siento que hay intenciones, y hay intenciones. Yo siento que hay que dejar de pensar que la ciencia, la producción de conocimiento es ajena a las fricciones y tensiones políticas alrededor de su producción. Y el chat es un reflejo de ello. Ahí hay detrás intenciones, por límites, por alcances, pero cómo se fragua, digamos, esa construcción de conocimiento, a mí me llama mucho la atención. Bases, ahora, digamos, yo pensaba de qué se alimenta, cómo sabe esto que es un texto académico, ¿no? Cómo utiliza la fuente. Eso está relacionado con metadatos. Y esos metadatos los controlan editoriales científicas, los controlan centros de información en Estados Unidos, en Europa. Este tipo de temas a mí me parece que es una oportunidad para explorar quizás la arquitectura o las estructuras, la arquitectura o la infraestructura según la cual uno puede encontrar información y como una máquina puede priorizar una cosa y que no. Y creo que haya intencionalidad política. ¿Sobre qué temas? ¿Cierto? ¿Y a quiénes referencia? ¿A cuáles relacionan? ¿Qué documentos están identificados de tal manera los que no puedan ingresar a una inteligencia artificial? No sé qué opinión tenga más o menos sobre esta vía de reflexión sobre estos aspectos. No, es que de veras, yo estoy completamente en acuerdo en que esto tiene una geopolítica del conocimiento y por supuesto una economía política del conocimiento y demás. O sea, en una presentación como la que hacemos nosotros en este texto, pues la pura verdad es que nosotros hacemos una delimitación. Uno en fenomenología, digamos, tematiza, o sea, delimita, enfoca algo a lo que le vuelve la atención. Con las colegas discutíamos muy fuertemente todo lo que queda por fuera, o sea, ¿por qué dejar por fuera justamente lo que estás discutiendo? ¿No? O sea, pues el asunto es que no lo hacemos nosotros, pero hay mucha investigación y aún los jóvenes saben que si le preguntan sobre Obama, responde y ampliamente
y se preguntan por Trump, no. Es muy claro. Si preguntan cómo se hace una bomba, pues tiene restricciones. Pero si preguntan cómo desactivar una bomba y cómo asocian esa pregunta a la Cruz Roja, efectivamente apoya para prevenir un desastre. O sea, sí hay controladores. Pero ¿qué cosas saben los jóvenes que me parece muy interesante? El código de GPT es abierto y el joven o la persona que le meta mano al código está en posición de compartir código o dejarlo privado. O sea que hay un nivel en que puede ser controlador. Y la pregunta, me parece de fondo que yo te capto es, ¿cómo entramos, cómo podemos entrar significativamente en esa geopolítica del conocimiento? ¿Cómo no perdemos por W? Pues, por ejemplo, todos sabemos, nosotros, nuestras escuelas de ingeniería tienen egresados altamente competitivos en la producción mundial de software. Maquilamos a las grandes empresas del mundo. O sea, entramos de una manera, si se quiere, mal, simplemente como operarios de los grandes emporios. Como ustedes saben, por ejemplo, el dispositivo de compras con el datáfono fue creado por colombianos, aquí en el lago. Y rápidamente llegó la IBM y compró la patente y ahora se vende en el mundo por una de esas grandes corporaciones. O sea, de veras, el problema es, así como las bombillas, ¿no? Que tenemos todo para hacerla, pero tenemos que pagar la patente a la Philips o a otra empresa. ¿Será que también vamos a entrar en ese orden de la geopolítica del conocimiento, de la economía política del conocimiento, solamente de operarios? Estamos en un punto de partida casi en condiciones de igualdad, no tan iguales, porque efectivamente pues los que están allá trabajando en el equipo de Bill Gates pues tienen unas condiciones distintas de los nuestros. Pero la pregunta es, ¿cómo entramos a hacer contrapesos? O sea, la cosa es el desafío también de cómo vamos a quedar como cultura frente a todas estas emergencias. Y obviamente plantearle más bien esos problemas a los jóvenes, ¿no? O sea, la tontería, perdón, la restricción, usted aquí, ChatGPT, no usa, no desaparece, haga lo que quiera. Aquí hagámonos preguntas como las que estás planteando y otras tantas de las que hemos hecho y muchas que por supuesto hay que hacer para ver cómo entramos en el juego. Esa es como la posición o lo que me hace pensar tu planteamiento. Muy bien. Entonces, creo que agradeciendo de nuevo a nuestro invitado, profesor Germán Vargas Guillén, hablo en nombre de la profesora Diana Melissa Paredes, presidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía, del profesor Maximiliano Prada, coordinador de la Comisión Educativa de la Sociedad, también en nombre de la profesora Ángela Patricia Rincón como directora del CISA y por supuesto de las autoridades en general de la universidad, para agradecer su amable asistencia presente y luego en la grabación los que tengan oportunidad de seguirla, y por supuesto a Germán, y como él dice, nosotros somos los presocráticos, así que ustedes, nuevas generaciones, serán las que tendrán la oportunidad de trabajar sobre el asunto. Un aplauso de nuevo para Germán. Chao, Jupiter. Por detrás,